Bueno, buenas tardes para todos. Pues creo que muchos me conocen. Los que no me conocen, soy Luz Patricia Urrea. Soy médico veterinario zootecnista con una especialización en salud animal y producción avícola. Trabajo en Aviagen hace ya 20 años, pues antes era Avícola Colombiana y Avicol. Y la idea de esta tarde es compartir un poco con ustedes algo que nosotros llamamos la hoja de ruta. La hoja de ruta es un documento donde ponemos como todos los lineamientos más importantes o más representativos que nos ayudan a todos, a la gente en campo, a tener un buen resultado y a que esa genética tenga pues o exprese todo su potencial. Listo. Bueno, entonces, como les decía, este es un documento que nosotros tenemos hoja de ruta en reproductoras, en pollo en engorda, en incubación, y pues la idea de hoy es compartir con ustedes. Es una hoja de ruta, entre comillas, resumida, porque en realidad pues es mucho más extensa y muchas veces de cada uno de los temas pues podríamos tener otra charla. Pero pues bueno, la idea obviamente es como verlo un poquito como por encima y obviamente al final podemos tener preguntas. Bueno, esta como primera y entrando como a una introducción de la charla, pues ustedes ven aquí unos galpones, pero la importancia de esto es recargar, valga la redundancia, la importancia de la bioseguridad, ¿sí? Y la importancia de lo que es el periodo de descanso dentro de la vida de un lote de pollo. Yo sé que hay muchos clientes que pueden estar hoy aquí que a veces tienen galpones muy pequeños. Entonces, la idea, pues obviamente es tener muchísimas variables controladas. Todas estas variables y seguramente muchísimas más que tenemos que controlar en el alistamiento, que tenemos que controlar desde antes que llegue el pollo y inmediatamente que salga el último pollo de la granja. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que nosotros, que no les voy a hablar hoy acá, pues tenemos que tener una buena sanitización de granja, ¿sí? Hay algo, o sea, hoy en día todos, la mayoría, reciclamos cama, pues porque es difícil conseguirla o porque es difícil salir de ella. Entonces, lo importante es que se haga de forma buena. Hay un colega mío que dice, no se puede sacar pollo bueno en cama mala, y definitivamente si todos los que trabajamos en pollo empezamos a mirar, es pues una realidad. Entonces, ojo con lo que es la limpieza y desinfección, con lo que es el aislamiento de la granja como tal y como lo es la circulación de la gente. O sea, si yo voy a hacer una visita, empezar por pollo pequeño, si yo tengo un lote enfermo, pues debo hacer una cuarentena. O sea, todas estas condiciones que obviamente me van a garantizar a mí mucho más el resultado del lote. Nosotros en Aviagen tenemos muchas cartillas. Ustedes pueden entrar a la página de Aviagen, www.aviagen.com, y van a encontrar mucha literatura. Entre eso, pues vemos acá las mejores prácticas para alistamiento del galpón, para el control de roedores y todo lo que les puede también servir a ustedes para eso, que era lo que yo les decía, no voy a detenerme mucho acá. Vamos a empezar a ver el impacto de muchas cosas, o sea, sobre lo que es el resultado final de un pollo. Dentro de eso, obviamente, es el proceso de incubación. O sea, ustedes saben que Pronavícola es una empresa que incuba. Pronavícola no engorda pollos, pero sí distribuye nuestro pollito, ¿sí? Entonces, lo importante es tener un buen aliado en ellos, y digo yo porque cuando nosotros compramos pollo, pues necesitamos que ese proceso esté controlado, bien hecho. Entonces, en este cuadro lo que yo quiero mostrar es que definitivamente cada vez el proceso de incubación tiene un porcentaje mucho más alto dentro de la vida total de un pollo, o sea que el impacto es mucho más alto. Es por esto que es importante que ese proceso sea controlado, que se haga de forma adecuada y que definitivamente a nosotros nos entreguen un pollito de buena calidad. El transporte y la espera de esos pollitos para ser despachados a la granja. Hablamos de las condiciones del pollo en la espera, o sea, cómo deben ser esas condiciones, de las condiciones durante el transporte. Muchas veces lo único que nos queda a nosotros es revisar el carro cuando llega. Entonces tenemos que revisar que el pollito llegue bien, que no haya una temperatura muy alta y que definitivamente, si es que el carro no tiene un ambiente controlado, pues que entonces el transporte se haga en unas horas normales, o si es una hora de mucho calor, pues obviamente que se haga muy rápido y que el conductor no vaya a parar en ninguna parte. ¿Cómo debe ser el pollito que recibimos? Pues
de primera calidad, ¿cierto? Entonces, esto pues son unas características que podemos evaluar y tenemos obviamente revisar y tener planificado antes de que llegue el pollo a la granja, o sea, debemos tener la cantidad de gente necesaria para bajar ese pollo, debemos tener los comederos, bebederos, la temperatura, la cama calentada, para que obviamente cuando el pollo llegue encuentre un ambiente adecuado y pueda pues empezar, como quien dice, a trabajar para poder engordar. Es importante entonces que hagamos una revisión de este producto que nos llega a nosotros. Esa revisión del producto que nos llega a nosotros es hacer un pesaje, ¿sí? Ustedes ven acá dos formatos, pero pues cada uno se puede inventar el formato que quiera, siempre y cuando pues obviamente tenga la información necesaria. Entonces ustedes ven aquí a la derecha, acá está el pesaje para hacer un pesaje, para poder mirar una campana de Gauss con una información de la fecha, del lote de las aves, de la edad, si tenemos de la reproductora, si tenemos tarsos rojos, si tenemos ombligo grado 0, 1, 2, y si hay plicos rojos, las aves por metro, o sea, todo esto es importante para poder empezar como a hacer una hoja de vida del lote que yo tengo y obviamente le va a servir a la incubadora como retroalimentación. El ombligo, yo debo recibir mis ombligos bien cicatrizados, ¿sí? Y hablamos de que el ombligo puede estar en grado 0, 1, 2 y 3, de acuerdo a las fotos como las ven ustedes acá. Lo importante que es en que entre grado 0 y 1 me llegue a mí el 100% de los pollos. Voy a poner el puntero láser. O sea, entre estos dos grados, estas dos fotos, me llegue a mí el 100%. Yo no debo tener ombligo grado 2 ni ombligo grado 3. Deben suministrarle a mí un pollito con una uniformidad mínimo del 80%, ¿sí? Si está por debajo del 80%, pues es algo que se debe hablar con la incubadora porque debemos garantizar en el proceso de incubación entregar un pollito uniforme. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ustedes ven aquí ese formato que les mostré ahora a la derecha, pues diligenciado, donde vemos los ombligos, en qué porcentaje está cada uno, donde vemos acá el peso y cómo se distribuye el peso. Y algo que es muy importante es tener en cuenta el CB, ¿sí? Porque es que la uniformidad a mí no me dice la distribución. Entonces es muy importante el CV porque el CV sí me va a decir qué distribución o qué rango estoy teniendo, si es muy amplio o si es muy cercano. Ustedes lo pueden ver aquí, espero que vean, donde este tiene un CV de 10.7 porque tiene unos extremos muy separados, mientras que este que está unos extremos más juntos tiene un CV de 7. Entonces obviamente es muchísimo mejor tener un CV más estrecho que un CV más amplio. Empezamos a mirar esas primeras semanas que son supremamente importantes y hablo de las 2 primeras semanas y por qué son tan importantes, pues por el desarrollo del ave y lo que conlleva eso al desarrollo interno del ave. Miramos usted en esta curva que acá dice edad y nos empieza a mostrar incluso -5 días, o sea, es antes de que nazca el pollo. O sea, obviamente el pollo ya se está desarrollando y en esta parte es muy importante porque se presenta una formación y diferenciación de las células satélites. Entonces yo tengo que tener aquí un muy buen control de temperatura, de humedad, o sea, en general de todo, con el fin de poder tener un buen pollito. Entonces empieza a desarrollarse ese sistema, ese tubo gastrointestinal, el sistema inmune también, y empezamos a tener en estos primeros días una maduración del tubo gastrointestinal. Es importante saber que nosotros vamos a tener un porcentaje muy alto de desarrollo del duodeno, que es donde más absorción se realizan de nutrientes. Luego empezamos a tener ese desarrollo del sistema musculoesquelético, empezamos a ver que ese intestino va creciendo y también empezamos a tener unas aves que pueden controlar, entre comillas, un poquito más la temperatura. Toda esa primera semana es muy importante porque definitivamente si nosotros no tenemos esas primeras semanas bien hechas y que el pollo haya tenido su desarrollo normal, pues entonces lo que puedo tener son problemas más adelante o seguramente el pollo no se me va a desenvolver tan bien. Estas son las temperaturas. Todavía ya salió y lo pueden encontrar en la página, todavía no está en español, está en inglés, una revisión del manual que teníamos la revisión en el 2018, ya tenemos una revisión de ahora de junio en el 2025, pero seguimos teniendo todavía, o sea,
el trabajo de campo, el trabajo experimental nos ha dicho que estas son las mejores temperaturas para nuestro pollo. Y nuestro pollo, pues hablo obviamente del ROS, ¿sí? Entonces esta es una tabla que se divide en dos. Esta, pues acá está la edad del pollito. Esta es cuando tenemos la forma de crianza en todo el galpón. Y esto es la temperatura ante una determinada humedad relativa. Si yo tengo un equipo bueno para medir humedad relativa, considero esto. Pero si mi equipo no es bueno, si definitivamente yo no sé cómo está la humedad, o sea, pues yo no puedo utilizar mi sensación para determinar el manejo de un galpón. Entonces, lo más importante es que yo revise esta situación. Si ustedes ven el pollo de un día, deberíamos manejar 30 en lo que es el ambiente, debajo de la criadora 32 y a 2 metros de la criadora 29. Y estamos hablando que casi que día de por mes, casi cada 2 o 3 días tengo que bajar la temperatura. El primer día 30, el tercer día 28, el sexto día 27. Yo estoy terminando primera semana, ojalá por debajo de 27. Esto es algo que ha sido supremamente difícil de que la gente en campo lo entienda. Y la verdad no sé por qué. Normalmente tenemos unos encierros muy buenos, tan buenos que se produce una temperatura excelente, y excelente hablo muy alta, y entonces es complicado para el pollo. Tenemos que el pollo se suda, que la cama se pone mala, que el pollo no come. Entonces, ojo con este manejo de temperaturas. Es supremamente importante hacerlo de forma adecuada. Tenemos este póster que es evaluar la temperatura de la criadora. Este póster también lo pueden bajar de la página de Viajen. Y tienen aquí en cuenta pues muchas variables que tienen que ver con ese manejo inicial del pollo. Nosotros lo que estamos buscando, obviamente, ¿cómo es el desarrollo? Pues ¿qué necesitamos? Que el pollo coma. Entonces se vuelve acá, que no sé por qué se borró, muy importante lo que es el monitoreo de los pollitos en esta parte de temperatura, de llenado de buche, y también la parte de esta temperatura de cama, ¿sí? Porque también es bueno y es importante recordar que tenemos que precalentar, y más aún si es cama nueva. ¿Por qué? Porque la cama nueva es muy fría, porque tengo el galpón lavado, porque el piso está frío. Entonces debo de precalentar porque el pollo pierde o gana temperatura por las paticas. ¿Cómo medimos la temperatura del pollo? Sí, podemos medir la temperatura ambiental, podemos medir la temperatura de la cama, pero la temperatura cloacal es realmente la que el pollo está percibiendo en ese momento. El pollo debe estar a esta temperatura entre 103 a 105, 39,445 grados centígrados, y las paticas deben de estar calientes. Cuando uno toma con la cámara térmica, pues uno ve amarillita las patas. Si ustedes ven de pronto las punticas de los dedos están un poquito no está muy oscura, o sea que la temperatura es más baja, pero debemos tener siempre las paticas más calientes. El pollo por debajo de 103 está frío y por encima de 105 tiene calor. Cuando el pollo está jadeando, vamos a encontrar temperaturas siempre por encima de 105, e incluso en este tipo de termómetro a veces nos marca high, que es muy, muy caliente. Miramos entonces la estimulación del consumo y hablamos de los comederos y de los bebederos. Estamos hablando nosotros de tratar de tener, o sea, esta relación cuando uso bandejas, que hoy en día pues ya es muy poquito, o si uso comederos baby, ojalá 50 veces por comedero, que es mucho equipo, sí, seguramente es mucho equipo, pero nosotros necesitamos que el pollo no tenga que moverse tanto para ir a conseguir agua y comida. Miramos entonces que ojalá suplementáramos el sistema, o sea, suplementar todos esos comederos utilizando papel o bandejas. Ojalá mínimo los 3 primeros días, pero pues ojalá nosotros pudiéramos conservar este papel siquiera unos 4 o 5 días. Anteriormente llegábamos incluso hasta los 8 días con el papel, y pues eso hacía que fuera mucho más fácil lograr los consumos. Proveer la cantidad suficiente de comederos dependiendo de las aves que me llegan. Muchas veces yo tengo una programación, pero en el momento de recibir el pollo me llegan mucho más pollos, y tengo que verificar esa densidad. Si cambio el programa de luz, tengo que ajustar los comederos porque va a haber un aumento de competencia en determinada área.
También ese aumento de competencia puede ser si hago restricción alimenticia. Si yo hago restricción alimenticia, necesito menos aves por comedero, o sea, mucho más comederos, porque además, adicionales a eso, también tengo que pensar en el problema de las canales después si el pollo se me raya y ajustar esa altura de los comederos de manera que el borde del comedero quede en la parte alta de la pechuga. Ojo con esto, con lo de la altura, no solo en los comederos, sino en los bebederos. La disponibilidad de agua en la crianza, estamos hablando del requerimiento de los bebederos, o sea, el requerimiento por cada 1.000 aves. Entonces es muy importante, y yo sé que esto mucha gente no lo mide cuando yo tengo bebederos de campana, revisar el diámetro. Normalmente eso es estándar, pero pues nos hemos llevado sorpresas y entonces a veces decimos sí, hagámoslo así porque son tantos bebederos para tantas aves, listo, pero resulta que encontramos que es mucho más pequeño y realmente entonces vamos a necesitar más. Tener en cuenta que yo debo suplementar los bebederos también al principio. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo uso bebederos de niple y tengo la recepción en una zona del galpón, pues esos bebederos no son suficientes. Y aunque el manual no lo Tiene dice, que entonces tener estamos hablando de mix 12 aves por niple, esta aplicación. pero aceptamos en Sí, esta primera. ¿Me están hablando a mí o no? no era alguien que tenía el micrófono encendido, pero ya. Ok. Ok, entonces la idea aquí es tener 12 aves por niple. Sin embargo, en esos primeros 2 días, óigame bien, 2 días aceptamos hasta 25 máximo. Pero a veces llega uno a los galpones y encuentra que las aves están 50, 60 aves por niple y no tienen bebederos adicionales. Entonces recuerden ustedes que una restricción de consumo pues es la restricción de agua. Si el pollo no toma agua, tampoco va a comer. No se nos olvide la regulación de la altura de los bebederos de niple, dependiendo del tipo de bebedero y dependiendo de la edad. Si yo tengo un bebedero que tengo que accionar con el pico hacia arriba, pues obviamente es un bebedero que tiene que estar más alto. Si yo tengo un bebedero que es tipo 360 o de tetilla, pues obviamente que lo debo tener casi que a nivel del ojo. Entonces es importante tener en cuenta esto. Algo que uno revisa mucho y casi siempre está mal es el caudal, el flujo, ¿sí? Yo debo tener o debo garantizar este flujo para poder que el pollo esté tranquilo y beba bien. No necesito tampoco un flujo muy fuerte, o sea, cuando el pollo está pequeño, por ejemplo, porque igual si yo tengo de pronto una presión muy alta, pues voy a hacer que el pollo no sea capaz de hundir el balín o de mover el niple y no va a tener agua. Entonces hay que tener en cuenta esta situación. Otra situación es la temperatura del agua. Cuando uno habla de esto, la gente dice, eso es imposible. Pues puede ser imposible en un clima caliente, pero es lo ideal. Entonces, lo que mejor podamos hacer para mantener el agua entre más baja, mejor. Normalmente, pues uno va a galpones, por decir algo, en el valle no tanto, pero es en la costa y encuentra temperaturas de 35 grados en el agua. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer flushing. Que no soy capaz con el flushing, entonces le tocó comprar hielo o algo y pensar más adelante hacer una inversión de chillers para el agua en los pollos. Eso es algo que nunca antes de pronto habíamos pensado, tener chillers para el agua, pero yo conozco granjas y definitivamente mejoran los resultados, pero impresionantemente porque el pollo va a tomar mucha más agua. Esta situación del caudal a la gente, uno encuentra caudales bajitos es porque a la gente le da miedo que el bebedero bote agua si yo tengo un caudal muy alto. En realidad lo que tengo que hacer ahí es arreglar el bebedero. No tengo es que bajar el caudal, porque el que está pagando por eso es el pollo. Entonces hay que tener el bebedero organizado con todos sus repuestos bien, con todos los, o sea, los pines, los sellos y todo perfectos, pero el caudal se lo tengo que garantizar al agua. Esto era algo de lo que les decía, cuando yo tengo de pronto un flujo muy alto, ustedes van a ver acá que el pollo mete el pico y sale agua para los lados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo el flujo así, la presión muy alta, pues en realidad muchas veces el pollo ni toma y es más lo que se riega que lo que él pueda percibir. Esto pues sí me va a dañar a mí la cama y la idea obviamente es que esto no suceda. No se nos puede olvidar la calidad del agua y pues lo más normal, casi que a nivel mundial o por lo menos Latinoamérica
desinfectar el agua con ORP, con cloro. Entonces, este equipo que nos mide a nosotros esa producción de hipocloroso, que se llama ORP, nos mide eso en milivoltios, pues obviamente se hace muy útil, ¿sí? Entonces sabemos que tenemos que tener un pH bajo, entre más bajo mejor, porque va a haber una mejor liberación del óxido hipocloroso. Entonces necesitamos tener un pH, ojalá por debajo de 6, al menos de 6,5 para abajo, para poder tener una buena liberación y que a nosotros nos marque bien. Este aparatico pues de una vez nos dice la temperatura y ahí es donde muchas veces nos damos cuenta también de temperaturas de 35, 38 grados en el agua, que obviamente hace que el pollo no consuma agua. La altura de los bebederos, recordemos que el pollo toma agua por gravedad, no tiene glándulas o no tiene músculos que lo ayuden a deglutir, entonces pues necesitamos estarlos aumentando de tamaño. Ojo con que queden muy altos, ¿sí? Después vamos a ver que estos pollitos tienen uratos o que el pollito no comió y obviamente es por falta de agua. Y tenemos el agua, pero el acceso no es adecuado. Está este otro póster, que son las primeras 24 horas, donde también podemos encontrar, son pósters que ustedes pueden bajar, los pueden imprimir y entonces los pueden poner en el galpón, donde está efectivamente mucho de lo que estábamos hablando ahora. Como necesitamos que el pollo coma, y la idea es que coma para que haya ese buen desarrollo que les estoy comentando que debemos tener, pues la forma de verificar de que esto suceda es midiendo el butch. Que si lo mido, que no lo mido, la verdad a mí me parece que medirlo, y lo digo por experiencia, hace que el resultado cambie. Claro, medirlo a conciencia, ojo, porque es que hay empresas que tienen formatos ya establecidos para esa medición. Ustedes ven acá y dice buche 8 horas, 12 horas, 24 horas, ¿sí? Pero muchas veces usted llega al galpón y resulta que el señor simplemente puso X, X, X y X por doquier y listo. O también llega uno y encuentra que este señor hizo este formato muy bien, que el resultado dio malo, pero nadie hizo nada al respecto. O sea, simplemente se limitó a llenar un formato. Entonces, no, tenemos que hacer el trabajo de forma adecuada. ¿Y cuál es? O sea, aquí está como debería estar el pollo a las 2 horas después de llegado 75%, 480, 8 mayor de 80 y casi que 12 horas en adelante deberíamos tener cercano al 100%. Yo no puedo simplemente decir a las 2 horas medí y me dio 75 o incluso más. Ah, listo, ya. No, hay que seguir midiendo. ¿Por qué? Porque es que el pollo apenas se está adaptando al galpón. O sea, hay muchos cambios que se producen en el galpón y el pollo puede, como me sucedió hace poquito, a las 2 horas teníamos el 100% de los buches. Y fuimos a las 4 y ya teníamos el 20. ¿Qué pasó? Claro, empezamos a ver y el pollo no estaba tomando agua. Entonces, ojo, estas mediciones son para utilizarlas en pro del bienestar y del resultado, ¿sí? Entonces, si yo hago mi evaluación y eso me da por debajo, tengo que empezar, obviamente, a corregir lo que crea que me está ocasionando eso y, obviamente, después de corregir, volver a revisar. ¿Por qué? Porque recuerden que el pollo es un animal que crece por horas. Si yo desperdicio 1 hora de este crecimiento, pues estoy desperdiciando, obviamente, mi resultado y toda mi cría. Entonces, el llenado del buche lo debemos evaluar en los momentos claves, o sea, luego del alojamiento y para corroborar, obviamente, que los pollos hayan encontrado alimento y agua. Está revisando porque si no se cumple, entonces tenemos que investigar lo que yo les decía ahora. La temperatura de la cloaca es un muy buen indicador para mirar que el ambiente esté adecuado y obviamente si el ambiente está adecuado, el pollito come y tratar de llevar un seguimiento en esta primera semana del peso, ¿sí? Yo muchas veces les digo, si nosotros solo pesamos, cuando llega el pollo y pesamos a los 7, 8 días y a los 8 días me dice que perdí, o sea, que no que el pollo no ganó lo que tenía que ganar, pues perdí 7 días. ¿Qué hay que pesar diario? Pues el que quiera pesar diario, pues ojalá si pesaran diario lo hicieran a conciencia y hicieran las correcciones, pero por lo menos pese siquiera a mitad de semana. Y a mitad de semana por lo menos tiene mucho más tiempo para corregir lo malo y poder tener un buen resultado después.
¿Qué es lo que pasa con la uniformidad? O sea, lo que yo les decía, tratar de tenerla por CBE. Obviamente, si yo tengo sexado los pollos, la uniformidad tiene que ser mucho mejor. Debo sacar el CBE que me dice a mí esta apertura de la campana. Yo necesito una campana muy cerrada para tener entonces un CB muy pequeño, y a medida que mi CB es grande quiere decir que tengo una distribución de pesos muy amplia, que es lo que no es bueno. Nosotros a nivel de primera semana no deberíamos tener un daño en el CB de más de 3 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Si a mí me llegó de 8, yo debería tener máximo 11, pero si yo ya tengo 12 o tengo 13 o 15 de CB, pues algo hice mal. El pollo no comió bien, el pollo se desuniformizó, o le dio frío, o le dio calor, o hubo humedades, o no alcanzó el agua, o el alimento estaba en una presentación muy gruesa. Bueno, infinidades de cosas que debería de haber ido corrigiendo antes de llegar al final para poder obviamente tener un buen resultado. Esta es la tabla de nuestros requerimientos de nutrición, ¿sí? Yo no soy nutricionista, entonces, pues, si alguien me va a preguntar de nutrición exactamente, pues no me llevaré la consulta, pero no soy nutricionista. Lo que quiero que vean aquí es que sí hay muchas dietas, incluso hay gente que tiene muchas más dietas, pero hay algo que es muy importante. ¿Y qué es? Es que estamos procurando desde hace muchos años que el cambio de dieta en los pollos se haga por peso más no por gramos de consumo ni por días. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que ojalá demos un preiniciador hasta que el pollo tenga siquiera en promedio 333 gramos de peso. Eso, de acuerdo a la tabla, debería ser a los 10 días. Hay gente que se demora 1 o 2 días más, como hay gente que se demora menos. Y hay gente que tiene a los 9 días 300 gramos de peso, ¿sí? Cuando yo ya le doy por, llamémoslo iniciador, debería ser el cambio a los más o menos 1.300 gramos en promedio, ¿sí? Y así sucesivamente el cambio de acuerdo al peso. ¿Por qué? Porque todas las aves tienen sus requerimientos nutricionales es de acuerdo al peso. Una ave que pese 1.000 gramos no tiene el mismo requerimiento que una ave que pese 1.200. Entonces, por eso es que la nutrición va de acuerdo al peso del ave. Entonces, esto es un resumen sobre eso. La idea es que cambiemos al menos a los 300 y al menos a los 1.300, preiniciador, iniciador. La presentación es sumamente importante. Hay que recordar que las aves son animales granívoros. Las aves no están, o sea, no se crearon y su aparato digestivo inicial, hablando de pico, lengua y todo, no está hecho para la harina. Claro, hay empresas, y yo de pronto en Colombia no, pero en Ecuador hay empresas que todavía alimentan el pollo en harina. Entonces, pues eso es otra cosa. Pero nosotros normalmente tenemos alimento cromvelizado y peletizado. No deberíamos tener en esos alimentos más del 10% de finos, o sea, de harina. Esos finos se registran acá. Ustedes ven acá que más o menos tiene un 20%, ahí ya estamos perdiendo y eso ya está investigado, eso la gente que engorda pollo lo sabe. Entonces, sí hay alimentos que llegan muy buenos, pero resulta que tengo un comedero que lo acaba. Y esto lo vemos reflejado en el peso de las aves, donde el alimento está en un grano mejor, las aves van a estar más pesadas, pues obviamente comen mejor, y donde hay harina las aves están más livianas y obviamente se demoran mucho más y gastan mucha energía para consumir lo que realmente necesitan. Entonces lo que necesito yo es no tener más del 10% de finos. ¿Cuál es la idea con esto? Y es lo que quiero que miren ustedes. O sea, por ejemplo, miren esta foto. Esta foto pues es una granja tradicional, que pienso que todavía tenemos muchas. Y si ustedes se ponen a mirar dónde están los comederos, pues uno no ve los comederos, ¿sí? O sea, la densidad es tan alta y seguramente la cantidad de comederos es tan baja que no se ve. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Pues yo estoy teniendo déficit en el suministro de alimentos. Si yo miro acá es algo mucho más diferente. Tengo mucho más equipo. Este es un pollo que está llegando, acá se está vaciando. Entonces, lo ideal es que el pollo no tenga que desplazarse tanto para comer y para beber en esas primeras semanas de vida. ¿Qué es lo que vemos? Que el pollo definitivamente va
mejorando y va evolucionando positivamente hacia ganancia de peso, ¿sí? Y hacia conversión, o sea, menos conversión y más ganancia de peso. Esta es una curva que ustedes ven, tiene estos años desde el 57 al 2022, que es la última tabla que tenemos. Esto es el peso a los 42 días. ¿Cómo hacemos nosotros para saber que esto pesaba en el 57? No es que tengamos historial, sino que esta línea de pollos del 57 se conserva intacta, porque de ahí sale mucho de la parte genética, entonces la tenemos. ¿Y por qué hay una curva tan pronunciada acá? Porque saltamos del 57 al 96. O sea, yo solo tengo estas tablas, no tengo más tablas, entonces pues así vamos mirando de acuerdo a la tabla. Esto es la mejora que hemos tenido desde el 96 al 2022, en peso 660 gramos, en porcentaje de rendimiento casi en 4 puntos, en pechuga casi 11 porcentuales más y en conversión hemos bajado casi en 200 gramos menos de consumo para alcanzar el peso. Y esta es la promesa genética que yo pienso cuando nosotros hacemos el análisis de los resultados que tenemos de las compañías que nos dan los resultados, definitivamente esto se cumple, incluso se supera, y es tener año tras año 45 a 50 gramos más de peso, la conversión de 2 a 2.5 menos, la mortalidad menos, el rendimiento en canal más, el rendimiento en pechuga más y defecto de patas mucho menos. Siempre se trabajan así, nuestra línea no haya sido una línea que tenga problemas de patas en la parte genética. Igual las patas es algo que se evalúa siempre, pues porque es lo que tiene que soportar el peso. Y es por esto que entonces las tablas nutricionales se van creando después de que el pollo sale y van evolucionando de acuerdo a cómo se ve el pollo a nivel del campo, porque pues empiezan a ver que necesitan X o Y balance o calcio, fósforo, etcétera, etcétera, para poder tener unos muy buenos aplomos. ¿Qué es entonces lo más importante en estas primeras semanas? O sea, yo les digo, definitivamente la idea es alcanzar estos 4.86 veces el peso. Entonces, el objetivo de primera semana no es que el objetivo de esta empresa son 180 gramos en primera, o el objetivo de esta empresa son 200 gramos en primera, no. El objetivo debe ser 4.86 veces o más el peso de llegada. Esto me garantiza a mí el desarrollo adecuado de las aves internamente hablando, obviamente externamente también, y pues obviamente me acerca mucho más a tener mi resultado final. Los consumos pues deben ser de acuerdo a la tabla, porque yo no le puedo pedir, o sea, la tabla está hablando de 160 gramos, pero yo no le puedo pedir a un pollito que me llega de 35 gramos o de 34, pues que se coma los 160. Pero ese pollito de 34 sí le puedo pedir que me haga 4.86 veces el peso. Esto es lo que tenemos ahora en Colombia, en Rosa P mixto, o sea, mixto hablo que aquí hay machos, hembras y todo, tenemos un incremento apenas de 4.32. Entonces, hay gente que tiene incrementos mucho más bajos, ¿sí? Y hay gente que tiene incrementos incluso de 5 veces o más ese peso inicial. ¿Dónde quiero estar yo? Pues obviamente eso lo define cada uno, pero lo ideal es que estén en el incremento por encima de 4.8. Ojalá en este momento y la meta fuera estar siquiera en 4.5 y ir llegando a tener ese 4.8, 4.9 o 5 veces el peso. Miramos la parte de ventilación, o sea, hoy en día cada vez tenemos más personas y más empresas que tienen ambiente controlado. No ha sido fácil para ninguno, yo pienso. O sea, no ha sido fácil para los técnicos, no ha sido fácil para nadie, para nosotros tampoco, nos hemos tenido que capacitar y sin embargo, pues como no tenemos todos los días, o sea, nosotros visitamos muchos clientes que no solamente tienen ambiente controlado, sino que tienen tradicional, entonces a veces no estamos tanto tiempo en un ambiente controlado. Entonces, pues muchos clientes obviamente saben muchísimo más. La idea nuestra sí es seguirnos capacitando mucho más y obviamente pues que tenemos un conocimiento, pienso, en este momento pues adecuado para trabajar con el ambiente controlado. ¿Qué es lo importante? Pues obviamente, y no voy a detenerme aquí, acá miramos supremamente importante el hermetismo del galpón. O sea, lo que quiero mostrarles con esta foto video es que siempre el aire debe entrar por arriba y nunca por abajo. Y esto es válido tanto para las granjas de ambiente controlado
como para las que no tienen ambiente controlado. Esta es una granja tradicional en clima frío. Ellos les dan ventilación al pollo desde el primer día, a pesar de que están a 2.600 metros, pero tienen estos deflectores que funcionan como qué, como esto, hacen que el aire frío entre y no caiga directamente a el pollo como lo podemos ver acá. O sea, esta es una granja ambiente controlado, pero no tiene un hermetismo bueno. El aire se está entrando acá y como es aire frío que cae directamente a donde están quienes, los pollitos. Entonces vamos a empezar a ver que estas zonas son muy húmedas, obviamente son muy frías y vamos a tener pollo pegotudo, vamos a tener pollo que no va a crecer al ritmo adecuado. Entonces, ojo con el encortinado. Y como les decía, esto incluso es válido para granjas de ambiente tradicional. Entonces, la idea cuál es, que si tengo una granja de este estilo, todas mis cortinas sean de abrir hacia abajo, con el fin de que el aire frío entre por acá, se mezcle con el caliente antes de llegarle al pollo. Entonces, todas de abrir hacia abajo. Tabla de ventilación mínima. Había gente en esta tabla, pero pues, como dice el ingeniero Saric, o sea, tablas hay N. Definitivamente sí, uno puede usar esta como una guía, pero cada compañía, dependiendo de lo que tenga, debe hacer su tabla de ventilación mínima. Muchas veces, pues las compañías no tienen index, pero pues pueden tener una tabla de ventilación, obviamente, y la deben tener, porque en un galpón cerrado, pues obviamente hay muchas cosas que influyen en eso. Y definitivamente tengo que programar mi recambio. Otra situación es que como tenemos tanta reutilización de cama y a veces pienso que no la estamos manejando tan bien, estas granjas de ambiente controlado se están cargando de mucho amoníaco, lo que está obligando a la gente a ventilar más, pero pues les da miedo y obviamente esto genera problemas a nivel del AVE y pues nos daña a nosotros el resultado final. Entonces, pues definitivamente esto es para hacerles conciencia que tenemos que tenerla, que obviamente hay que crear una para cada compañía, incluso para cada granja, y obviamente pues manejarla adecuadamente. Cuando hablamos de ventilación mínima y de inlets, entonces los inlets, la idea es que nos dejen entrar el aire siempre por encima. Debemos evitar estas situaciones, o sea, este es un galpón donde tiene estas como está, esos como unos perfiles de hierro. Entonces el aire entra y choca con estos perfiles y obviamente mire hasta dónde llega, casi que ni siquiera pasa la barrera de la cortina. Entonces pues hay que tener cuidado con eso porque este aire es el que me va a producir a mí el recambio en la parte interna. Este es un video que quiero que lo miren, pero no está corriendo. Sí. Entonces acá vemos entrar el aire pues frío que va a producir el recambio. Entonces miren ustedes que el aire llega como hasta acá y este ni siquiera es la mitad del galpón. Entonces esas son situaciones que nosotros debemos estudiar y revisar para poder garantizar una ventilación adecuada y esto me va a ayudar a mí a lo que es el consumo obviamente y el peso de las aves. Había gente tiene este otro póster, que es el de ventilación mínima para pollos. También lo pueden bajar, imprimir, pero nos habla de todo eso, nos habla de la parte de la circulación del aire, ¿sí? De la forma correcta y no, como les decía a ustedes, que de pronto aquí no tiene una velocidad correcta y el aire cae directamente al piso, encima obviamente de las aves. Entonces acá vemos algo y es la parte de calidad del aire, ¿sí? Entonces hablamos del amoníaco. Esto es sacado de los tips de la Universidad de Georgia, sin embargo, estamos hablando aquí de menos de 35. Nosotros hemos encontrado lesiones ya de úlceras corneales con 10 partes por millón. Entonces, sí, esto es lo reportado, pero definitivamente sabemos que niveles mucho más bajos nos ocasionan a nosotros muchos problemas. El dióxido de carbono, aquí dice menos de 5.000, pero ya la literatura reporta que deberían ser menos de 3.000. Y el monóxido de carbono, que obviamente no lo deberíamos tener tampoco, porque este mide mucho más sensible, 50 partes por millón, con una humedad relativa entre 40 y 60. Esta humedad nosotros estamos hablando de humedad ambiental. Si hablamos de humedad de cama, estamos hablando entre 25 y un 30%. O sea, la cama no debería tener más de un 25 o un 30% de humedad. Y recuerden lo que les decía al principio, no se puede sacar pollo bueno en cama, es supremamente complicado. Este es el programa de iluminación.
nosotros estamos hablando que ojalá tengamos, y dice acá, esto es lo que dice el manual, entre 30 a 40 luxes de 0 a 7 días. ¿Qué es lo que hemos visto y esperamos que la revisión lo traiga así? Es que definitivamente estamos necesitando, ojalá entre 60 a 80 y ojalá 100 luxes en esa primera semana, con una distribución adecuada, ¿sí? Que es como lo más importante, la uniformidad en la luz y en la longitud de onda. A veces mezclamos bombillos blancos con rojos, mezclamos bombillos de luz blanca con luz amarilla, etcétera, etcétera, y definitivamente pues eso va en contra del resultado final de la semestre. Esta es una curva donde podemos ver eso pues como más en forma, se podría decir así, didáctica, y estamos hablando de los 80 luxes que ya les comenté, de 1 a 7 días, y ya luego de 5 a 10 luxes hasta antes del sacrificio. La primera semana 23 horas por una de oscuridad, luego empezamos a descender esa intensidad y nos bajamos a 5 a 10 luxes, y dependiendo del peso que yo vaya a sacar, pues obviamente entonces doy o 20 horas si son menos de 2.8 y si son más 18 horas de luz, ¿sí? Y luego al final vuelvo a subir la intensidad para preparar el ave para el saque del pollo. Entonces, esto obviamente lo puedo hacer en un ambiente controlado, pues oscurecido. Yo no puedo hacer esto en una granja tradicional, pues porque no voy a tener oscurecimiento adecuado para llegar a 5 a 10 luxes. Los programas de luz, ¿para qué nos sirven a nosotros? Entonces, obviamente nos sirven para muchas cosas y debo considerar también el medio ambiente, el tipo de galpón y los objetivos de la compañía, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, si voy a sacar un pollo que necesito sacarlo muy rápido, muy pesado, pues obviamente tengo que dar luz, ¿sí? Si yo necesito demorarme en el pollo, pues entonces no doy luz. Entonces son condiciones también dependiendo de eso. Hay otra condición muy importante y es esta actividad física. Entre más iluminación tenga y más intensidad, yo estoy expuesto a tener mucho más problemas a nivel de de la canal del pollo, ¿sí? Y también me puede generar mucho más gasto energético. Puedo tener más decomisos por hematomas, rayaduras, pero también me ayuda a disminuir la mortalidad si tengo oscurecimiento porque voy a tener menos enfermedades metabólicas. Hablamos de la citis y del síndrome de muerte súbita. Hoy en día, en realidad, lo que se ve de citis, pues es muy, muy poquito comparado con más o menos unos 20 o más años, donde veíamos mucha citis. Hoy en día, en realidad, pues ese síndrome es muy escaso. Las luces, como les decía, lo más importante es tener una buena distribución. También tener en cuenta que los pollos necesitan luz blanca, ¿sí? La reproductora necesita luz amarilla, pero el pollo necesita luz blanca. Claro, puede ser que al final del ciclo, cuando yo ya lo vaya a sacar, pues ojalá yo pudiera manejar con la intensidad y también el color. Sería muy bueno que aquí, hacia el sacrificio, yo pudiera tener un tipo de luz azul o luz verde que me ayudaría mucho más a tranquilizar las aves y fuera de eso, pues a tener también una mejor conversión por un mejor asimilamiento del alimento. Este es un galpón también tradicional, y hablando aquí del manejo nocturno y de la luz en la noche, un galpón donde tiene una buena cantidad de luces. Tenemos aquí la distribución, el galponero trabajando, el manejo debe ser igual. Tenemos este galpón es un galpón de ambiente controlado, miren ustedes la intensidad de la luz. Tiene una sola línea de luz. Acá se le hizo la recomendación y miren ustedes el cambio de ese galpón. Se le pusieron 3 líneas de luz y obviamente mejoró muchísimo más la distribución del pollo, mejoró la primera semana y mejoró mucho ese multiplicación del peso inicial. Entramos a hablar de densidad. La densidad, como todas estas variables que hemos venido discutiendo, pues obviamente influencia todo, ¿sí? Todo el resultado. Muchas veces tenemos muchos problemas y pensamos en muchas otras cosas y en realidad es solamente la densidad. Hoy en día estamos hablando mucho del bienestar de las aves, que es el ruido de fondo.
el rendimiento en la uniformidad, sobre todo del bienestar, o sea, ese exceso de población nos incrementa la presión ambiental sobre los pollos, obviamente compromete el bienestar como hablábamos ahora. Es importante tener en cuenta el clima, el sistema del galpón y ojalá tratar de trabajar por biomasa. ¿Qué es por biomasa? Es kilos por metro cuadrado, no densidad en sí, porque yo puedo decir, tengo 50 pollos por metro y mis pollos son de 2 kilos y tengo 35 pollos por metro, pero esos 35 son de 3 kilos. Entonces, pues tengo que empezar a mirar en la biomasa, los kilos por metro, que sería lo mejor para trabajar esta uniformidad. Entonces, requerimos de todo esto y sobre todo hoy en día la legislación. Y lo vamos a ver de pronto acá. Esta es la regulación de densidad en bienestar animal de nuestra norma, ¿sí? Ya sabemos que tenemos una norma de bienestar que debería haber empezado a auditarse, ya creo que va más de un año, que yo no sé si ya se empezó a auditar en algunos puntos, pero creo que no todavía, parece que es falta de funcionarios, pero pues que ya la veníamos trayendo y ya la sabíamos y la gente todavía no se ha programado para esto. Entonces miren ustedes que hablamos de ambiente controlado máximo 44 kilos por metro cuadrado. A veces yo voy a granjas donde ni siquiera han hecho el desacoso, no han hecho este desacoso y ya tenemos casi 50 kilos por metro. Entonces empiezan los problemas de dermatitis, los problemas de rayados, los problemas, cantidades de problemas que no estamos teniendo en cuenta, pues obviamente que son debidos a la densidad. Tengo que tener en cuenta la densidad cuando voy a estar en un clima muy cálido. Si yo estoy en clima cálido o en una temporada del año que es muy cálida, pues no debo meter la misma cantidad de aves que si estoy en temporada fría. O sea, son situaciones que yo debo ir organizando, pues cuando empiezo a conocer mi granja y pues seguramente que todos conocen sus granjas hace mucho, entonces ya saben cómo es. Pero a veces el mercado está tan bueno que meten toda la cantidad de aves que quieran, al final tienen un poco de problemas y los problemas de quién son. Espero que no sean ni de la genética ni la incubadora. Entonces, ojo, cuidar todas estas situaciones que tenemos conocimiento de ellas y que podemos controlar y están en nuestras manos controlar, porque de lo contrario la pérdida va a ser mayor. Estos dos galpones tienen un pollo de más o menos la misma edad. Yo quiero que vean ustedes acá esta densidad y esta. Están las dos en una zona, o sea, no en la misma parte del país, pero la zona es muy parecida en clima. Este está todo abierto, este tiene todavía cerrado y tiene, porque la hora del día sí era distinta, pero miren la densidad que hay aquí y esto hace que haya mucha más temperatura. Aquí la densidad es mucho más suelta, aunque tenemos ayuda para tener el ambiente, pero el pollo está comiendo, bebiendo y está tranquilo. Diferente a este es una granja en la costa, donde este pollo tiene apenas 14 días. Si ustedes miran, ya no hay ni criadoras ni nada, casi que ni cortinas. Y la temperatura de la cama estaba a 24. Entonces sí, uno dice, bueno, 14 días podría aguantar 24, pero 24 no con corrientes de aire frías. Entonces son situaciones que después vamos a tener un resultado que no es el adecuado y empezamos a buscar por qué. ¿Por qué? Pues porque no estamos dando las condiciones adecuadas a las aves. Este es un trabajo que hice ya hace algunos años, donde relaciono la densidad con las lesiones encontradas en la planta de beneficio. Clasifiqué las densidades en menores de 30 kilos por metro, de 30 a 35 kilos por metro y más de 35 kilos por metro. Las lesiones son dermatitis, el rayado que se clasifica en 1, 2 y 3 y el hematoma a la pechuga, o sea, es un hematoma que se da en la articulación del ala con la pechuga. Entonces, esta es la dermatitis. Miren ustedes cómo se incrementa la dermatitis cuando tengo una densidad muy alta. El rayado uno también, o sea, yo tengo acá el pollo que va a comer y me come uno encima de otro y todo, entonces empiezo a tener ese tipo de lesiones, el rayado 2, el rayado 3 y el hematoma a la pechuga. Entonces, definitivamente tener una densidad alta me lo cobra a mí la calidad. Y resulta pues que es que yo tengo que vender calidad, yo no solo vendo unidades, vendo calidad. Y cuando vendo, por ejemplo, pollo entero tipo asadero, pues definitivamente entonces necesito que sea de una excelente calidad y que esa carcasa por fuera se vea perfecta.
El rendimiento en canal, no sé si aquí haya algún cliente que haga el rendimiento en canal, pero al fin de cuentas, o que venda carne, seguramente sí hay muchos que tienen todo el proceso hasta venta de carne, de pronto hay muchos que venden en pie, pero es importante llegar hasta el final, o sea, ¿qué sostiene toda la cadena productiva de ahí hacia atrás? La sostiene la carne. O sea, en realidad todos los que estamos en el proceso de pollo de engorde, hablando desde la reproductora, hablando nosotros incluso de las líneas pedigrí y de los bisabuelos, pues lo que estamos buscando es producir carne. Entonces es importante tener el conocimiento del rendimiento en canal y tal vez si yo vendo carne, pues hacer evaluaciones para que me diga a mí si lo estoy haciendo, si el pollo está cumpliendo o no está cumpliendo. Tenemos aquí el rendimiento de pechuga para, y el rendimiento, esto es lo de machos, el rendimiento de pechuga y el rendimiento en canal. Quiero que vean acá el peso de las aves está por acá, está el porcentaje de rendimiento por acá de canal y acá está el porcentaje de rendimiento en pechuga. Acá tenemos muslo y contramuslo. Siempre las presas de mayor porcentaje de carne tienden a subir su rendimiento con más peso, mientras que las presas que tienen menos carne, pues tienden a decrecer. Sin embargo, pues 9,82, 9,81, 9,8. Estas las hembras. Y esto es importante, yo les decía ahora, miren ustedes, las hembras, de acuerdo al peso, tienen un rendimiento mucho más alto de pechuga que el macho. Entonces, este conocimiento es bueno porque si yo produzco solo o mi valor mucho más fuerte es carne de pechuga, pues ¿con qué animal voy a producir la carne de pechuga? ¿Con el macho o con la hembra? Y este es el muslo y contramuslo también para la hembra. Y las alas, porque anteriormente no teníamos rendimiento de ala, pues lo tenemos acá, alas macho y alas hembra. ¿Sí? Entonces tenemos, este es el porcentaje. Hay gente y hace muchos años me llamaron de una empresa y me decían que ¿por qué los muslos son tan chiquitos? Y cuando vamos a ver el porcentaje, pues era el normal, pero pues el pollo era chiquito. Entonces, si quieren un pollo con unos muslos gigantes, o sea, tiene que haber una concordancia entre el rendimiento. Yo no puedo criar un pollo que solo tenga muslo, ¿sí? La presa que deposita más carne es la pechuga, seguida del contramuslo y luego el muslo. Y por último el ala. Pero entonces yo no puedo querer en un pollo que me pese unos 2.200 tener unos muslos que pesen pues casi lo del pollo. Hay que tener concordancia con eso. Y ya para terminar, pues vamos a tocar el tema de bienestar, que definitivamente hay que tocarlo siempre que hablemos y cada vez tenemos que concientizarnos mucho más en esto. Tenemos que tener presentes que como productores de pollo tenemos que dar un buen bienestar independiente de que nos hagan una auditoría o no, ¿sí? El bienestar de las aves tiene que estar primero. Y de esa forma, pues obviamente mostrarle a esos grupos que son radicales hablando de bienestar, pues que nosotros hacemos las cosas bien y que en realidad los animales están bien dentro, obviamente dentro de una producción normal. Entonces, hay muchas definiciones de bienestar, es cierto, yo les pongo aquí una y quiero que miren estas tres fotos, que es lo que muchas veces las personas radicales piensan que esto es bienestar. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que aquí sí se ve muy bonito, pero estos animales están sujetos a muchas enfermedades, o sea, dígame usted una coccidia, dígame usted un gavilán o un águila que llegue aquí a comerse alguna, la misma influenza aviar, o sea, animales que están sueltos en zonas donde de pronto tenemos aves migratorias. Entonces, pues hay que mirar hasta dónde obviamente llega el bienestar animal. El bienestar se mide, ya sabemos, con estas mismas 5 libertades o dominios que están desde hace muchísimo tiempo. Entonces, la idea es que el animal no padezca hambre o sed, que no tenga molestias ambientales, que no tenga ese estrés térmico, que no padezca de dolor, heridas ni enfermedades, que su comportamiento se dé lo más natural posible. Y aquí es donde entonces dicen que tenemos que criar los pollos por fuera, pero lo que sí tenemos que garantizar es que se puedan dar el baño de polvo que se dan, es que puedan correr, es todo esto, y que no padezcan miedo ni angustia. Y esto sobre todo, por ejemplo, cuando entramos al galpón gritando, cuando vamos a hacer el atrape o cargue para sacrificio, o sea, todo eso. Entonces es importante esta situación. ¿Qué pasa con el bienestar? Que cada vez está teniendo una importancia mucho más alta y esto muchas veces está determinando el precio del pollo, está determinando la permanencia de una compañía dentro de una industria, ¿sí? Porque empiezan a hacerle la guerra a una compañía porque traten mal
Entonces, en mis visitas yo le digo, porque a veces estamos enseñados y pues así empecé yo también, usted coge el ave que está mala y la va a sacrificar delante de todos los pollos, resulta que eso no se debe hacer. Usted no debe sacrificar las aves delante de los otros pollos, usted no debe permitir que las aves pues como que aleteen y todo eso como con miedo y susto. Entonces tenemos como que cambiar el chip y empezar a pensar en el bienestar, ¿sí? Como la gente definitivamente cree que el bienestar es simplemente que el pollo no se muera y que el pollo esté en el aire libre, pues nosotros a Viagen tenemos todas estas líneas que son las líneas que se han hecho para ese bienestar, para ese bienestar. Entonces, ¿ustedes qué ven acá o cuál es la gran diferencia? Miren ustedes que yo en esa ganancia de día estoy teniendo 31,5 gramos menos diarios en este pollo. Estoy teniendo 36,1 día más para alcanzar el mismo peso. 530 gramos más para alcanzar, o sea, en la conversión para alcanzar el peso. 3,8% estoy teniendo menos en ese pollo de rendimiento en canal y 5, casi un 6% menos de pechuga, con solamente una viabilidad más en el 2%. O sea, hay empresas que hoy en día en todo el ciclo se muere el 3, incluso el 2%, pero nosotros estamos tratando de cambiar esto a tener esto. ¿Por qué? Por todas estas diferencias es que estos pollos o la carne de estos pollos es carísima. Entonces usted va a un país como Europa donde hay tanto bienestar y usted vaya al supermercado y siéntese a mirar quién compra este pollo y quién compra este. Claro, la gente dice, ah, no, que el pollo tenga bienestar, pero yo no voy a pagar más. Y eso no es viable, porque es que este pollo produce muchísimo menos y es mucho menos competitivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos y queremos dejar como en el ambiente y queremos que todos empecemos a trabajar es en la sustentabilidad? Sí, entonces, ¿qué es la sustentabilidad? Es satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer el futuro. O sea, yo no puedo tener esos pollos porque entonces más adelante no voy a tener dónde criarlos. Entonces, yo necesito que esos pollos me mejoren a mí la conversión, que yo necesite menos alimento para sacar los mismos kilos, que yo necesite usar menos tierra. Esos 2 puntos de conversión equivaldrían a estas hectáreas por año. Y entonces si yo comparo, sería esto, Caldas sería esto y Risaralda sería esto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Sí, hay que darle bienestar a las aves, tenemos que trabajar de la mejor forma posible, tenemos que garantizar esas 5 libertades, pero no lo podemos hacer pues con unas líneas de ese tipo. Claro, habrá gente que lo pague, entonces pues cada empresa estudiará si de pronto tiene en su portafolio un tipo de línea de esas, pero pues obviamente lo que nosotros, los que trabajamos en el campo y en esta parte de producción, pues producimos alimento para el consumo humano. Cada vez hay mucha más gente y nosotros tenemos que alimentarlos. Es nuestra responsabilidad. Entonces, pues les dejo eso en la cabeza y esto era lo que yo traía para compartir con ustedes sobre.